Buenos días, hermanos. Mi nombre es Ricardo Díaz. Es un honor estar de nuevo con ustedes. Somos Capilla Calvario del Desierto Alto. Estamos ubicados en el 14740 Eucalyptus Street en Hesperia, California. Si los visita usted por primera vez o los anda mirando por primera vez, es un honor poder estar sirviendo de sus hogares. Es un día muy especial el día de ahora. Estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, que es una de las esperanzas más grandes de todas las esperanzas, porque Jesús ha resucitado. Es el mensaje que todos deben de saber, todo el mundo debe de saber, y nos da un gusto que está aquí con nosotros. Antes de empezar el servicio, quiero que nos preparemos con una oración para darle el tiempo al Señor. Él merece toda la gloria y honra, por eso estamos aquí, hermanos. Si hay alguien de aquí que ustedes que los miran de aquí que no conoce al Señor, esta es una oportunidad muy grande. Espero que el Señor trabaje en su corazón y que usted pueda recibir esta palabra. Es la palabra de salvación, la palabra de esperanza. Me acompañan con una oración, por favor, para orar por aquellas personas que los andan mirando por la alabanza y el pastor. Empezamos. Padre bendito, Señor, venimos ante ti, Señor, agradecidos, Señor, por este día que nos das, Padre. Esta nueva vida, Padre Santo, este nuevo, Señor, amanecer, Padre bendito. Señor, te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, al recordar, Señor, el sacrificio que hizo en la cruz, Señor, y que Él fue resucitado, Señor. Señor, nosotros creemos que Jesús venció la muerte, Señor. Señor, y por eso estamos aquí, Señor. Señor, nos gozamos de ser parte, Señor, de tu propósito, Padre bendito. Padre Santo, Señor, nosotros te damos toda la gloria y honra a ti, Señor, Señor del cielo y de la tierra, creador de todo, Señor. Padre bendito, Señor, en este día también aprovecho para pedir, Señor, por la palabra del día de ahora, Padre Santo. Pido por el Espíritu Santo, Señor, que nos conecte, Señor, a ti, Señor. Padre, que tú toques esos corazones, Señor, que están, Señor, confundidos, Señor. Señor, que tal vez andan mirando por una esperanza, Señor, que volteen tus ojos a ti, Padre bendito. Padre, que tú los hagas saber, Señor, que tú eres, Señor, la esperanza. Señor, te pido por la alabanza del día de ahora, Señor, que estés con ellos, Padre. Para que tú los ayudes con el poder del Espíritu Santo, Señor, a que preparen los corazones de aquellos hermanos que están adoloridos, Padre Santo. Padre bendito, te sigo pidiendo por el pastor, Padre bendito, que tú lo sigas bendiciendo, Señor. Que le sigas dando palabras, Señor, sabiduría, Señor. Señor, sabemos que tú estás en control, Señor, todo esto, Señor, te lo ponemos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad,
nuestro Dios. Grande y fuerte es 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 nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le irías a la montaña, muévete, muévete, muévete. Tú le irías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le irías a la montaña, muévete, muévete, muévete. Tú le irías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le irías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá.
Ven y adoremos al Rey. Ven a postrarte ante Él. Grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor. Mira cuán grande es su amor. Grandes sus obras. Grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció. Libera al cautivo, cadena rompió, oh Dios. Grande tus obras, cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios. Grande tus obras. En las pruebas tú has sido fiel. Tú serás hoy y por siempre fiel. Grande tus obras. Y yo sé que lo harás otra vez. Tu promesa es el sí, el amén. Grande tus obras. Grande tus obras. El héroe del cielo la muerte venció. Libera al cautivo, cadena rompió, oh Dios. Grande tus obras. Cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios. Grande tus obras. Aleluya, Dios soberano. Aleluya, Dios poderoso. Aleluya, Dios grande en poder. Aleluya, Dios soberano. Aleluya, Dios poderoso. Aleluya, Dios grande en poder. Grande en poder. El héroe del cielo la muerte venció. Libera al cautivo, cadena rompió, oh Dios. Grande tus obras, cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios. Grande tus obras, grande tus obras. Grande tus obras. Amén. Por la villa dolorosa desde Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la villa dolorosa, que es la villa del dolor,
como oveja, vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir, cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir, su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir su amor por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Señor, estamos aquí en estos tiempos, en el mundo que está sufriendo, Señor, que no te conoce, Señor. Y tú muriste en la cruz por nosotros, Señor, y te levantaste, Señor. Quiero pedir a todos los que no te conocen, Señor, a que no tienen esa relación contigo, Señor, que te busquen, porque esa relación contigo es muy bonita, Señor. Que te den su vida, que la entreguen a ti como tú entregaste tu vida a nosotros. Te pedimos todo en tu nombre, Señor. Amén. Buenos días una vez más. Bienvenidos a Calvary Chapel en español, Capilla Calvario del Desierto Alto, en Hesperia. Hermanos, ya tenemos aproximadamente un mes que hemos estado haciendo nuestros servicios por medio de este medio del YouTube o por el internet. Y pues respondiendo a las leyes, a las autoridades que tenemos de respetarlos, pues tenemos esta opción de llegar a sus hogares por medio de YouTube o internet. Y hoy es un hermoso día, el día de la resurrección. Para nosotros los cristianos es la resurrección, el día de la Pascua para los judíos. Easter, como dicen en inglés para muchos, pero para nosotros este es un día muy especial. Amados de Dios, celebramos pues hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y la resurrección es el sello de la promesa que Dios nos da de la vida eterna. Y aún así, en esa promesa que ha traído a tantos al Señor, hombres y mujeres de diferentes lugares, que Dios ha traído a la iglesia, que también ha causado la muerte en muchas personas en sus persecuciones. Pero hoy celebramos este día tan especial para el cristiano, la resurrección. Nuestro texto de esta mañana he escogido un par de pasajes de la resurrección y vamos a ver en Lucas capítulo 24 del 1 al 12 y después nos vamos también al Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Me gustaría que me siguiera si tiene sus Biblias ahí a mano, ojalá que sí, para que se cercione de lo que yo estoy leyendo es correcto. Lucas nos dice en el capítulo 24, dice, al primer versículo, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entre tanto no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillado de lo que había acontecido. Oraría una vez más junto conmigo. Padre, una vez más en este hermoso día, día de esperanza, día de resurrección. Postrados a tus pies, Señor, así venimos a ti. Te hemos alabado en cántico, Señor, ahora en la lectura de tu palabra. Una vez más, Señor, es nuestra petición que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija y nos toque, nos hable personalmente por medio de tu palabra en este día de resurrección. Señor, llénanos de ti, danos entendimiento, toca nuestros corazones, Señor, y cámbianos. Padre, honra y gloria te pertenecen a ti en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo. En Él oramos. Amén y amén. Los discípulos a este tiempo se encontraban en una situación muy extraordinaria, por decirlo así. Aquel que ellos habían seguido por 3 años aproximadamente, que se habían sentado a sus pies y habían aprendido grandes enseñanzas a primera mano del Señor. Ahora había sido crucificado en una cruz y enterrado en una tumba prestada. Y estos 11 hombres, porque sabemos que Judas ya no estaba ahí a este punto,
Estos 11 hombres habían dejado a sus familias, sus trabajos, todo esto atrás para seguirlo a él. Y ahora estaba muerto en la tumba. El primer día de la semana, nos dice nuestro texto que varias mujeres salieron a visitar la tumba donde estaba el cuerpo del Señor. Y luego, para sorpresa de ella, es que el cuerpo había desaparecido. Pero lo que sí encontraron fueron a 2 hombres con vestiduras resplandecientes que parecía que brillaban y estaban parados ahí. Y aquellos hombres le hicieron una pregunta a estas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Debe ponerlo en otras palabras. ¿Qué andan haciendo en un cementerio buscando a alguien que está vivo? La Escritura nos dice que a ese mismo tiempo los discípulos estaban tan asustados que se fueron a sus casas y cerraron sus puertas, pusieron la chapa o el cerrojo de la puerta. Y ellos quizás estaban con la esperanza de no ser encontrados, porque si los encontraban podrían enfrentar una muerte similar al Señor si ellos decían conocerlo. Y ese día, el primer día de la semana, el día que nosotros marcamos domingo de resurrección, ¿verdad? Hoy, domingo. Todos ellos en este día habían de recordar las enseñanzas de su Señor Jesucristo. El Señor les había de recordar lo que habían aprendido ya en el pasado. A decir verdad, todos se nos olvidan las cosas, ¿no? Todos necesitamos ser recordados de vez en cuando. Así como nosotros constantemente estamos recordándole a nuestros hijos, a nuestros nietos, la manera que se les ha enseñado en el hogar. Repetición, ¿verdad? Tenemos que aprender por repetición. Algunos quizás sean un poquito más listos y aprenden a primera vez. Yo soy el tipo de persona que necesito oírlo varias veces. Pero, ¿se acuerda cuando muchas veces en el trabajo nuestro supervisor o el que nos dirige tiene que recordarnos qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos hacer las cosas? El empleador nos está diciendo cuáles son nuestras tareas y recordándonos una y otra vez. Quizás algunos nos hacemos disimulados. Así también los discípulos tenían que ser recordados de las verdades que habían escuchado una y otra vez, que el Señor les había hablado. Como dice ahí la Escritura, que Jesús les había explicado a sus discípulos que debería de ir a Jerusalén y sufrir mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley, que debería de ser crucificado y resucitar al tercer día. Habría de morir y resucitar al tercer día. ¿Se da cuenta? Cuando el Señor les hablaba de esas cosas, Él les estaba diciendo que Él se iba a ir. Y uno piensa, es difícil imaginar por qué sus discípulos no habían entendido esto. Pero como hablaba anteriormente, vamos a ser sinceros. Los discípulos eran humanos.
nosotros nos referimos a ellos muchas veces como santos. Pero a decir la verdad, ellos no estaban exentos de pecado. Si usted recuerda, Pedro negó incluso que él conocía al Señor Jesús. Judas a este tiempo se había alejado completamente. Y en muchas ocasiones los discípulos perdían su fe y cometieron errores cometiendo errores y fallas. Eran hombres ordinarios, sus discípulos, así como usted y yo. El Señor muchas veces tuvo que detenerse y decir: déjenme decirles una vez más, ¿a dónde va todo esto? ¿Para dónde se dirige todo esto? Tendrían que ser recordados que Él iba a la cruz. Me gusta lo que un pastor dice: déjenme decirle una vez más antes que lo repita. Y es verdad, necesitamos eso. El Señor lo decía a ellos una y otra vez. Les recordaba a los discípulos que compartieran esa historia con otros. Si usted cree en Jesucristo como su Salvador, usted tiene una historia que contar. Y es una historia muy poderosa. Usted tiene un pasado que se le ha sido perdonado. Usted ha sido cambiado y se le ha dado un nuevo futuro si ha puesto su fe y su esperanza en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces usted y yo necesitamos compartir esta historia maravillosa, esta historia hermosa de la resurrección. Quizás alguna vez usted se ha puesto a pensar. Quizás usted se preguntaría, como muchos de nosotros: ¿qué dirá la gente sobre mí o de mí una vez que yo me haya ido? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué contarán de usted y de mí? ¿Cómo será usted recordado? ¿Cómo seremos recordados una vez que nosotros hayamos dejado este mundo? El Señor Jesucristo tenía un amor personal y un amor. ¿Sabe que Él le conoce? ¿Sabe que lo ama a usted personalmente? Lo conoce por su nombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, donde tenemos también este relato de la resurrección, que me gustaría leerle a usted en una perspectiva un poquito diferente, pero lo mismo. El apóstol Juan dice así en el Evangelio de Juan, capítulo 20, de los versículos 1 al 18. Él dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó.
porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volviéndose los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba sentado ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¡Qué historia! Este descubrimiento de una tumba vacía para María Magdalena es una historia increíble y conmovedora. Al leer uno y repasar uno y otra vez, está lleno de emoción. Uno puede imaginarse cómo se sentiría ella. Es decir, María Magdalena, que también era conocida como María de Magdala. Uno puede imaginarse. Por cierto, María, fue una de las discípulas más conocidas del Señor Jesús. Y una de las discípulas más importantes en la iglesia primitiva. Mujeres. Aparte de la madre del Señor Jesús. Hablando de María Magdalena, algunos han tratado de atarla a esa prostituta que nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 8, que vino al Señor Jesús, que fue traída al Señor Jesús. Otros dicen que esta María es a quien Jesús la limpió de 7 demonios, de acuerdo a Lucas capítulo 8, versículo 2. Pero ella, de cualquier forma, ella se había convertido en una seguidora del Señor Jesucristo. Es más, por lo que vemos aquí, la más destacada durante estos últimos días, estando presente en la cruz, después de que los discípulos, los varones, excepto Juan, habían huido. Y luego, ya en su entierro, ella fue la primera persona en ver a Jesús después de su resurrección, ya en la tumba. Ella también fue acompañada esa mañana por otras mujeres para finalizar aquella unción. Iban para ungir al Señor, para finalizarlo en la preparación de su cuerpo ese domingo, esa mañana. Juan nos dice que era al amanecer. Y al llegar ahí nos cuenta que Juan nos dice que encontró la tumba vacía, de igual forma que nos dice Lucas. Después dice que junto con las otras mujeres corrieron para hacer saber a Pedro y a Juan lo que había sucedido. Tumba vacía. No hay nadie en la tumba. Pero afligida y confundida se encontraba con un hombre que
que ella pensaba que este debe de ser el que cuida el cementerio, el hortelano, dice Juan. Y le pregunta dónde fue llevado el cuerpo del Señor. Y después, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, de los versículos 11 al 16, encontramos estas famosas palabras. Y dice así del versículo 11 en el Evangelio de Juan capítulo 20: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera, el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Estas son palabras de amor y de reconocimiento. Este es el amor de Dios. Quería que María, él quería asegurarle a ella que él estaba vivo y que él la conocía. Amados de Dios, quiero que sepan esta mañana que Dios sabe de usted. Sabe que Dios le ama. En estos tiempos tan difíciles, no es el mensaje que nosotros necesitamos escuchar hoy en día. Saber que Dios nos ama, saber que Dios nos reconoce, que Él conoce su nombre. En este mundo tan oscuro, en este mundo tan difícil, en este mundo que perece, en este mundo de enfermedades, necesitamos saber que Dios no solo nos cuida, sino que nos ama y nos conoce. Esta es una palabra muy especial. Y Dios le está diciendo a usted en este día de resurrección: yo te conozco, yo te amo. Volviendo de nuevo a Lucas, el Señor venía y daba esperanza. Era una victoria. La resurrección es victoria sobre la muerte, es esperanza para nosotros. En Lucas capítulo 24, en los versículos 13 en adelante, dice así Lucas: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conocieron, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y le hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27 dice: y entrando y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iban más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya declinando, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le respondieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Puede usted recordar esta historia? Estos dos discípulos caminando en el camino a Emaús. Cleofas y Simón, pero no Simón Pedro, era otro Simón. Iban a Emaús, era un pueblo que estaba muy lejano de Jerusalén. Cuando Él se une a ellos, como nos dice la historia que acabamos de leer, ¿verdad? Y no le reconocieron. Y Él empieza a preguntar: ¿qué hablan? ¿Qué hablan? Note usted, ¿no se ha fijado usted que en las escrituras el Señor muchas veces hace preguntas? Dios constantemente hace preguntas. Y no es que Él no sepa, no es que Él necesite información. Él no está buscando datos. Él lo sabe todo. ¿Sabe por qué pregunta Él? Porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta. Quiere que nosotros podamos saber y entender. El Señor quería que estos dos hombres supieran el verdadero significado de lo que había sucedido. Ellos habían comenzado a interrogar al Señor como si el Señor estuviera escondido en alguna parte. ¿Cómo podría venir a Jerusalén y no saber todas estas noticias, lo que había pasado? Si era la charla de la ciudad, era la comidilla, era la plática de la ciudad.
Ellos, estos dos hombres, contaban la historia al Señor de una perspectiva como de un informe, no como creyentes, aún no. Y Jesús les respondió ahí mismo en Lucas capítulo 24, de los versículos 25 al 32. Dice ahí que, de nuevo, dice ahí que entonces, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les había declarado en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Wow. Ahora lo entendían, ahora se daban cuenta. Ahora verían, ahora entendían, ahora vieron la verdad de aquellas noticias. No era un simple informe ahora, sino un mensaje de victoria y de esperanza. Cristo había vencido a la muerte y había resucitado. Es una palabra segura. En este día de resurrección es una palabra de esperanza para usted y para mí, para todos aquellos necesitados. Dios, en su amor y su misericordia, nos habla y nos enseña, nos recuerda y nos dice: estas no son solo simples palabras, no un simple informe. Estos son palabras de victoria y de esperanza. De nuevo, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, de los versículos 19 al 33, dice el apóstol Juan, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Aquí vemos, de acuerdo a Juan, la primera aparición de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y como había mencionado anteriormente, encerrados tras la puerta, temerosos de que los gobernantes y sacerdotes del templo los encontraran. Porque ellos podían pensar, después de todo, ¿no interrogaron a Pedro también? Cuando estaba en el patio, recuerda cuando él negó al Señor Jesucristo. Una de las criadas dijo: este es uno de los que andaba con él. La gente sabía. Los discípulos tenían miedo a ser encontrados, porque pensaban que iban a pasar la misma suerte de su Señor. Pero ahí nos dice que el Señor simplemente se les apareció a ellos. Esa tarde de ese día, el primer día de la semana, con las puertas cerradas donde estaban sus discípulos por temor a los judíos. Entonces Jesús vino y se paró entre ellos y les dijo: paz sea con ustedes. Y cuando él dijo esto, les mostró las manos. Imagínese usted
la alegría de aquellos discípulos al ver a su Señor. Paz sea con vosotros. ¿Sabe qué? Es el mensaje de esta tumba vacía que habían encontrado. Primero las mujeres y después sus discípulos. Paz sea con vosotros. Es una paz de tantos niveles que Dios quiere tener en diferentes maneras. Usted y yo tenemos paz en nuestras mentes. Usted y yo, primeramente, déjeme decirle que tenemos paz entre Dios y nuestras almas en Jesucristo. Tenemos paz en nuestras mentes. Nuestros espíritus encuentran descanso en la tumba vacía. Todo lo que pasa, toda la lucha, todas las pruebas, todo lo que está pasando hoy en día, encuentra descanso en esa tumba vacía, porque llena las promesas de Dios. Amado de Dios, todo esto se desvanece, toda preocupación. En el fondo de todo este mundo ruidoso, se oye la voz clara y fuerte de nuestro Señor Jesucristo que se abre paso y simplemente declara y le dice a usted: la paz sea con usted. La paz sea con ustedes. Esto es una palabra de seguridad. Sabe que Dios quiere darle paz. Sabe que Dios lo ama. Y Dios desea esa reconciliación. La paz que este mundo no puede dar es una paz, la paz que solo Dios puede dar. Y eso es lo que Él desea. Paz sea para con ustedes. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, en los versículos 24 al 29, continúa diciendo: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino esa tarde, ese domingo de resurrección. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere en mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Traspasó paredes. Sabe que no hay barreras para Dios. No hay muros, no hay distancias. La paz de Dios puede llegar a usted en este momento. Luego dice ahí a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. ¿Sabe que esas eran unas palabras que Tomás necesitaba? Esas son unas palabras que yo necesito, que nosotros necesitamos. Aquí Tomás, el llamado el incrédulo, debido a esta experiencia, él se aseguró de estar presente esta segunda vez que el Señor se aparecía a sus discípulos. Si él bien había declarado que no creería que Jesús estaba vivo, a menos que él lo viera por sí mismo. ¿Cuánta gente no hay así? ¿Cuánta gente hasta no ver, no creer? Él dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no nos ha tocado vivir esa época, pero tenemos su palabra. Tenemos sus siervos que fielmente han compartido esta historia maravillosa, hermosa.
Pero Tomás decía que él, hasta que no viera, él no habría de creer. Cuando él aparece, le mira con las manos extendidas, invitándolo a tocar sus heridas. Hey, Dios está extendiendo sus manos a nosotros, sus heridas. Jesús hoy en día no está buscando nuestros fracasos. Él no tenía por qué enseñarle, mostrarle las manos a Tomás o su costado. Y de esta misma forma también Dios nos habla así. Él extiende sus brazos en amor. Y Él no está buscando los fracasos. Oh, Tomás. Cualquiera que sea su nombre. Oh, Samuel. Oh, José. Cualquiera que sea tu nombre. O su nombre. Él no busca sus fracasos. Él ya los conoce. Él ya sabe. Él sabe todo esto. Sabe que Él conocía sus pecados, mis fracasos, mis fallas, aún ese día que fue a la cruz. Lo que Dios está buscando nuestros corazones. Sabe que Dios es paciente y amoroso y lleno de misericordia. Él extiende sus manos y hace la invitación. Él no busca a un hombre perfecto porque sabe que no lo hay. Pero Él busca el corazón. Le darías su corazón a Él. Le daría su vida a Él. Él ha probado ya que es victorioso. Juan en el capítulo 21. Nos dice así de los versículos 1 al 19. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era el Señor Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, siendo 53, y aún siendo tantos la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. El versículo 16, volviéndose la segunda vez,
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Le dijo otra tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígame. Qué maravilloso pasaje. Aquí cuando el Señor viene a estos discípulos que se habían ido a pescar, el Señor dice ahí en nuestra historia que come con ellos y le hace 3 preguntas a Pedro. Algunos teólogos pensaban que Jesús le preguntaba a Pedro 3 veces acerca de su amor hacia él porque lo había negado en 3 ocasiones. Otro piensa que no es el caso. Cada vez que Jesús le pide a Pedro que le haga esa declaración de amor, el Señor conoce su corazón y Él sabe que lo ama. El Señor sabía que Pedro amaba al Señor. El Señor quería que Pedro supiera que había sido restaurado completamente. Y así es, de esta misma manera, como el Señor Jesús trata con nosotros. Él no trae a nosotros nuestra vergüenza, Él no nos recuerda nuestra vergüenza, nuestro pasado, nuestra culpabilidad, nuestro pecado. Él trae restauración a nuestra vida. Pero primeramente uno tiene que arrepentirse a sus pies de sus pecados. No crea que el Señor le va a estar recordando una y otra vez. Él quiere que sepa que Él lo ama y que lo puede restaurar, restituir. Jesús trae restauración y vida. Satanás quiere traer destrucción, culpabilidad. El Señor quiere decirle, ya ves, ¿cómo eras? ¿Cómo es que hoy vienes al Señor? Y Dios dice, no. Y yo te amo. Y quiero que sepas que yo te amo. Dios quiere reconstruir su vida, restaurar su vida. Todo empieza en la cruz. Ahí está la verdad. El verdadero comienzo está en la cruz. El apóstol Pablo lo puso de esta manera. Él dice así, en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 44 de los versículos 14 al 22. El apóstol Pedro hablando dice así, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Se da cuenta la importancia de la resurrección? Para nosotros, el creyente en Cristo Jesús, es la esperanza, es el sello de la promesa de la vida eterna. Ahí selló sus palabras el Señor Jesucristo, demostró, nadie más jamás ha hecho eso. Nadie ha resucitado de la muerte por sí solo. El Señor resucitó un varón, si ustedes recuerdan, Lázaro. Lázaro tenía 2 hermanas. Estoy seguro que muchos de ustedes saben esta historia. Marta y María. Nos cuenta el Evangelio de Juan que eran muy conocidos para nuestro Señor Jesucristo. Y ella habían mandado noticia al Señor que Lázaro había estado muy enfermo. En mis propias palabras, yo diría que viniera lo más pronto posible. Así lo entiendo. Y el Señor se dilató 2 días más. Y Lázaro murió. Cuando él llegó de nuevo a aquella aldea, Marta, él lo encontró en el camino como queriendo decir, estas son mis propias palabras. ¿Y ya para qué, señora? Lázaro ha muerto. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 11, de los versículos 23 al 27, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Observe esa promesa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hablando con Marta, pregunta el Señor. Le dijo en el versículo 27, Marta dice así, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Él es la resurrección y la vida. Estas son promesas hermosas, importantísimas para nosotros. En este día le ha puesto su vida o le ha dado su vida a Dios. Ha puesto su esperanza en Cristo Jesús, el que ha demostrado, el que tiene el poder para vencer la muerte, el que ha sellado con su victoria la muerte, ese día de la resurrección, la promesa de la vida eterna. Amados de Dios, estas son palabras para vivir porque son palabras de vida. Esto es lo que la cruz y la resurrección significa para nosotros: vida y esperanzas, promesas de Dios. Donde quiera que se encuentre, sepa usted que Dios ha vencido la muerte, que su Hijo ha pagado por nuestros pecados, que su Hijo Jesucristo ha salido victorioso y Él es la resurrección y la vida. Su palabra también nos dice, el Evangelio de Juan nos dice que nadie va al Padre sino por Él. Él es la verdad, el camino y la vida, no hay otro. Y en este día tan hermoso, día de resurrección, día de esperanza,
día de alegría en tiempos difíciles como estamos viviendo hoy en día. Dios dice, paz a vosotros. ¿Sabe por qué? Porque ha hecho su paz con Dios y le da la vida eterna. Oh, amado de Dios, usted es especial, querido de Dios, buscado por Él. Y lo está invitando en este día. Si no le conoce todavía, no tarde en venir a Él. Dios ya conoce su pasado, conoce su vida perfectamente. No hay nada oculto para Él, pero aún así Él le ama. Él me ama. Es algo asombroso que no puedo comprender totalmente, pero lo creo por fe en su palabra. Y nos está ofreciendo la vida eterna si tan solo pusiéramos nuestra esperanza en Él. Y algunos de nosotros lo hemos hecho. No se tarde. Amado de Dios, es usted, es por usted y por mí que Él vino a este mundo. Feliz día de resurrección. Que Dios lo bendiga, que Dios lo mantenga, que lo acerque aún más a Él. Que la paz de Dios esté con usted. Padre, en este hermoso día, una vez más, gracias. Gracias por este privilegio que tenemos, Padre, de ser hijos tuyos, Señor. Gracias porque tú has tenido, Señor, esa paciencia para con nosotros, ese amor, esa misericordia que aún en la parte más profunda de nuestro pecado, tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, murió en la cruz por nosotros. Pensando en el futuro, pensando en nosotros, Señor, cuando aún nosotros te ignorábamos. Señor, nosotros no es que te hagamos amado a ti, tú nos has amado a nosotros. Señor, tú nos has llamado, tú nos has traído a tus pies y estás llamando aún todavía a más gente a tu reino. Señor, tú eres la única verdad, el único camino. Tú eres la vida. Tú eres la resurrección y la vida eterna. Y todo aquel que cree en ti, aunque muera, vivirá. Y el que está vivo y cree en Él, no morirá eternamente. Oh, gracias, Señor. Necesitamos oír estas palabras de paz que tú nos das en este día de resurrección. Alabado seas nuestro Padre Celestial. Honra y gloria te pertenecen solo a ti. No hay nadie más que tú, nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, el único nombre por el cual una persona puede ser salvo. A ti así oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La cruz, moriste por amor, no bastó, dolor, humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí. Por amor, en la cruz moriste por amor, no bastó, dolor, humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú
quedaste tú. y fue por mí, por amor. Una vez más, amados de Dios, gracias por estar con nosotros, por este medio de comunicación. Y mi salutación final, bendiciones del Dios Todopoderoso, ese Dios personal que los ama, que Él les dé la paz para seguir adelante y los use para su honra y su gloria. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.